momento de volver a hablar sobre la política nacional y en este caso hemos conversado con una de quien seguramente será candidata, no sabemos aún si a diputada o a senadora, Margarita Stolbizer, por el momento diputada nacional por el GEN y ex candidata a gobernadora bonaerense por el Frente Amplio Progresista. Esto decía Stolbizer sobre las elecciones que se vienen en este 2013. En realidad, primera aclaración es que no hay presentaciones individuales, no es que yo decido si me voy a presentar. Nosotros tenemos un partido político, el partido político propone quiénes son sus candidatos y eso se compulsa con los demás partidos políticos que integran el FAP, el Frente Amplio Progresista. El GEN forma parte del FAP y el FAP es el que va a definir sus estrategias electorales y también sus candidaturas. Nosotros aspiramos a llegar a un gran acuerdo donde todas las fuerzas políticas están representadas en una lista, pero si eso no hubiera, ustedes saben que por ley es obligatorio participar de las elecciones internas abiertas y simultáneas que van a ser en el mes de agosto, las PASO, y entonces las candidaturas podrán dirimirse ahí. Nosotros esperamos no llegar a la instancia de la elección interna. Yo termino mi mandato como candidata a diputada nacional y por lo tanto podría aspirar a una candidatura de nuevo a diputada nacional, únicamente a esa candidatura en esta elección, pero insisto, no es una decisión personal, sino que eso será materia de la discusión interna en nuestro partido GEN y en el FAP. Palabras de la diputada Margarita Stolbizer contando entonces lo que será este 2013, si bien no confirmó que será candidata a diputada, eso deberá resolverlo el partido, es muy probable que así lo sea porque recordemos que fue candidata a gobernadora por el Frente Amplio durante las últimas elecciones nacionales. Y lo que le preguntamos también son temas de actualidad. Hace muy poquito se habló sobre la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, el reparto del dinero a las distintas provincias de la República Argentina. Y otro tema que genera conflictos entre gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires, pese a que ambos formen parte del Frente para la Victoria. Así que le preguntamos a Stolbizer qué piensa sobre esta coparticipación y si está más del lado o más de acuerdo al menos con Daniel Scioli o con Amado Boudou. Y esto decía. Con la voz de Boudou no puedo estar de acuerdo en nada, como primera cuestión, porque además me parece que alguien que está deslegitimado para opinar en el lugar en el que está. Sinceramente, a mí me parece a esta altura una vergüenza que la propia presidenta siga haciendo actos públicos teniéndolo sentado al lado, ¿no? Esa es una demostración de lo mal que está nuestro país, de lo mal que somos vistos en el concierto mundial, al lado de una presidenta como Bachelet que se descargó a todos los que estuvieran sospechados de corrupción, acá lo siguen teniendo al lado, ¿no? Entonces ahí seguro que no. Voy al tema de la coparticipación. El gran problema de la coparticipación es lo que se llama la coparticipación primaria, que es cuánto se queda a la nación y cuánto le reparte a la totalidad de las provincias. Ese es el primer desfasaje. Por lo tanto, el problema de la coparticipación no afecta solo a la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires no se puede pelear con las demás provincias ni sacarle puntos de coparticipación a Formosa, Chaco, Santiago del Estero, que tienen más necesidades que Buenos Aires, que sigue siendo la provincia más grande y más rica del país. Lo que hay que hacer es reclamarle a la nación en esa coparticipación primaria. La ley de coparticipación establece que la nación está obligada a repartir un piso del 34% de la totalidad de lo que se recauda a todas las provincias en su conjunto. Sin embargo, hoy se reparte menos del 25%. Si se cumpliera la actual ley de coparticipación, solamente con cumplirla, sin cambiar nada, las provincias, incluida Buenos Aires, obtendrían varios miles de millones de pesos más por año, lo que significaría que no tendrían los inconvenientes que tienen. Por supuesto que Buenos Aires tiene un tratamiento discriminado porque cuando uno analiza cuánto recibe cada provincia en proporción a sus habitantes o a sus necesidades sociales, Buenos Aires recibe mucho menos que Santa Cruz, Chubut, La Rioja, que la mayoría de las provincias. Pero, insisto, no debe pelearse la provincia de Buenos Aires con las demás provincias, sino que en conjunto Buenos Aires debe liderar un reclamo para que la nación deje de apropiarse los recursos que le corresponden a las provincias. Estas elecciones a diputados y a senadores tendrán dos temas que creo que se destacan por sobre el resto. El primero es que es el estreno del voto a partir de los 16 años y el segundo es que de estas elecciones dependerá
si es posible o no una reforma constitucional para que sea reelecta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la nación argentina. ¿Qué opina al respecto la diputada Margarita Stolbizer? Pues creo que no es posible. Primera cuestión, no es posible porque la Constitución dice que no. La Constitución ha decidido fortalecer el sistema democrático y el recambio, prohibiendo más de una reelección. Por lo tanto, la presidenta tiene hoy absolutamente vedada la posibilidad de ir a otra reelección. Solamente eso se podría hacer cambiando la Constitución. Bueno, esta es la segunda razón por la que me parece realmente muy mal y me parece imposible. Poner toda la Constitución al servicio de la permanencia en el poder de una persona es realmente muy malo en términos de funcionamiento institucional. Y la tercera cuestión es que creo que tampoco va a ser porque no van a lograr el número suficiente, porque ni siquiera van a poder tener la cantidad de legisladores necesarias para impulsar una reforma constitucional. Yo creo que el oficialismo no está hoy en términos electorales como estuvo en el 2011, me parece que hay un cambio de humor social, que la gente quiere un cambio, que además los abusos de poder que se han cometido después de que la presidenta asumiera su segundo mandato en octubre del año pasado fueron tan notables que eso es lo que ha producido un rechazo de la gente y un cambio del humor. Por lo tanto, creo que aunque lo impulsaran, porque no tengo duda que ellos desde luego sí quisieran impulsar la reelección, pero además es que creo que hay objeciones constitucionales, creo que tampoco lo van a lograr porque la gente no lo va a apoyar. Bueno, coincido con Stolbizer sobre el hecho de que no creo que sea posible la reelección porque para que se reforme la Constitución sin un acuerdo de la oposición, el gobierno nacional, el Frente para la Victoria, precisaría un triunfo monumental, aún superior al 54% del 2011, algo que parece difícil de lograrse, más aún cuando lo que está en juego es una elección legislativa y no una en términos ejecutivos. Y lo que me comentaba en otro de los audios que no se pudieron editar es que el Frente para la Victoria no está tan fuerte como el año 2011, algo que comentaba recién. Es que, repito, no es lo mismo cuando uno vota quién lo gobierne que quién legisle. Es cierto. ¿Me explico? Sí, sí. La UCR también está muy dividida y el caso del PRO, me decía ella, palabras textuales, de que al poner gente del espectáculo quizá atraiga votos pero no la efectividad de algo político. Sí. Eso es lo que me comentaba. Entonces aquí debe entrar el Frente Amplio Progresista para estas elecciones del año 2013. Sí, recordemos igual que tanto la UCR, el FAP, el PRO, los partidos de la oposición han firmado un acuerdo que pase lo que pase en las elecciones de octubre, estos partidos no van a apoyar una reforma constitucional, algo que tiene que ser sí o sí posible para que sí pueda reformarse la Constitución. Recordemos, por ejemplo, cuando pudo ser reelegido Carlos Menem, que estuvo el Pacto de Olivos entre el Turco y Raúl Alfonsín. Es imposible que pueda haber una reforma constitucional sin un apoyo de la oposición, y para que esto no ocurra, el Frente para la Victoria precisaría un triunfo monumental, algo que creemos que no va a ocurrir en octubre, al margen de que pueda llegar a ganar, pero difícilmente supere un 50 o un 60%. Igual, durante la semana, el último viernes, el ministro Julio De Vido habló de la reelección o de la necesidad de que Cristina sea reelegida como presidente. Así que sin lugar a dudas que va a ser uno de los temas más fuertes en este año político 2013. Y hablabas de temas, y otro tema de actualidad justamente es la crisis narco, al menos de lo que se ha hablado en el último tiempo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y le preguntamos qué responsabilidad tiene el Frente Amplio Progresista aquí justamente en esta provincia donde es muy fuerte al menos el FAP. Nosotros no vamos a, eludir ningún tipo de responsabilidad. Las responsabilidades que pueda tener el gobierno provincial en Santa Fe son las mismas que tiene el gobernador de Mendoza, el de Buenos Aires, el de Córdoba, el del resto de las provincias. Es una responsabilidad lógica porque desde luego que la responsabilidad primera es controlar a las fuerzas provinciales, y es evidente que Santa Fe ha tenido un problema con su propia fuerza policial. Ahora, ningún ingenuo puede creer que la única policía infiltrada por la corrupción y el narcotráfico es Santa Fe. Todas las policías de la Argentina y la federal están
están infiltradas por corrupción y por narcotráfico. Entonces, los gobiernos provinciales todos tienen responsabilidades, tienen además una responsabilidad primaria y propia que no es el combate a la droga, sino que es la tarea preventiva y social justamente para sacar a los chicos más jóvenes del mundo de la droga. Ahora, las responsabilidades principales son responsabilidades del gobierno nacional, no solo porque el narcotráfico es un delito de tipo federal, sino porque todos conocemos las circunstancias de un avión que, habiendo pasado 3 veces por 3 aeropuertos en la Argentina, recién le encontraron 1000 kilos de droga cuando llegó a Barcelona. Ese es un ejemplo de lo que pasa en la Argentina, con las fronteras absolutamente vulnerables, abiertas. Ya decir un colador es poco, me parece, porque todos sabemos cómo entra y sale la droga en todas las fronteras. Es muy grave lo que está ocurriendo a nivel social en Rosario. Al margen del conflicto narco, hay una guerra que se está declarando entre diferentes bandas narcos y chicos muy jóvenes, menores a 20 años, que son contratados por monedas para formar parte de, entre comillas, estos ejércitos armados por los principales narcotraficantes en una de las ciudades más importantes a nivel económico y social de la República Argentina, como es Rosario, gobernada hace más de 20 años por el socialismo, ahora parte del FAP de Hermes Wiener y de Antonio Bonfatti. Eran palabras de la diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, ex candidata a gobernadora por el Frente Amplio Progresista, en el comienzo formal de este año político en el aire de Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplendid, AM 990.